Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Estuvimos hablando ayer sobre el tema, la voluntad de Dios es sanarte. Ese es el tema que hemos estado hablando y voy a terminar hoy con ese tema. La voluntad de Dios es sanarte, porque lo dice la palabra de Dios en Isaías 53, que lo leímos la vez pasada, pero hoy lo vamos a repetir nuevamente, que se encuentra en Isaías 53, del 4 al 5, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Señor, gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Creemos, Dios, que tú eres grande, poderoso y bueno, y que tú nos amas y que tú nos sanaste ya, Señor. Te damos gracias por esa sanidad que ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que toda persona, Señor, que escuche este mensaje, Dios mío, tú lo sanes por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así, queridos hermanos, vamos a seguir con el mismo tema. Estuvimos hablando que el Cristo de la gloria, el Señor Jesucristo, vino a esta tierra a salvar, a sanar, a libertar, a romper cadenas, a romper ataduras. El Señor Jesucristo vino a libertar a su pueblo de las garras del enemigo, vino a redimirnos del pecado, de la enfermedad, de la maldición. El Señor Jesucristo, mi hermano, trajo un paquete grande para nuestras vidas. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él nos ama, porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Él nos ama. Por eso es que por las llagas de Cristo, en ese cuerpo llagoso que fue azotado, 39 azotes le dieron en esa llaga, Él llevó todas las enfermedades de todas las personas. Así es que nosotros tenemos que declarar, nosotros tenemos que creer que nosotros somos sanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mi hermano, que para el que cree todo es posible. Romanos 10, 17, así es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer en esa palabra, nosotros tenemos que creer, hermano, que el Señor Jesucristo ya lo hizo, porque Dios, hermano, en su infinita misericordia, Él sufrió ese dolor para que tú y yo fuésemos sanos. Así es que nosotros arrebatamos, nosotros creemos que somos sanos en el nombre de Jesús. Tenemos que creer, querido hermano que me está escuchando. Toda persona que cree es sana. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, claro, que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y por sus llagas nosotros fuimos sanados, y para el que cree todo es posible. Amén. Pero hay obstáculos, vamos a hablar de los obstáculos que vienen a nuestras vidas para no ser sanos. Un primer obstáculo, hermano, es la ignorancia. Cuando nosotros ignoramos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos a Cristo que murió en la cruz del Calvario. Cuando se ignora que ese Cristo de poder, que ese Cristo maravilloso, que ese Cristo que nos ama, nos sanó, entonces pues seguimos enfermos y seguimos enfermos. Pero cuando ya sabemos, por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando se escucha, cuando se oye que Cristo sana, y viene esa palabra a nuestras vidas, nosotros somos sanos porque creemos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que la ignorancia es un enemigo de la sanidad. ¿Cuál enemigo más? La incredulidad. Cuando nosotros no creemos que el Cristo de la gloria lo puede hacer. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú no crees que el Cristo de la gloria te sana, cuando tú no crees que Dios lo puede hacer posible, pues no eres sano por tu incredulidad. Pero nosotros, hermanos, tenemos que creer y decirle: Señor, ayúdame a mi incredulidad. Ayúdame, Dios mío, a creer que tú eres Dios poderoso, que tú, mi Señor amado, sanaste, libertaste, rompiste cadenas, Dios mío, que para ti no hay nada imposible. Ayúdame a creer. Y Dios te sana, querido hermano.
No seas incrédulos. Tenemos que creer porque la incredulidad no agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra del Señor. Otro obstáculo más, el pecado no confesado. El pecado no confesado. ¿Qué te dice Proverbios? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué te dice Proverbios 28:13? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es que la persona que está en pecado, querido hermano, pues si no pide perdón, tiene que pedirle perdón a Dios, que Dios lo perdone para que tú puedas ser sano. Si tú estás en pecado, tú tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios, porque el pecado enferma. El pecado, querido hermano, que me está escuchando, es el que te hace mucho daño. Así es que por eso tenemos que arrepentirnos. Y si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, acepta al Señor Jesucristo como tu único Salvador. Arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad y acepta a Jesús y pide perdón por tus pecados y el Cristo de la gloria te va a sanar. Pídele a Dios que te sane y te va a sanar, porque una persona que está en pecado, querido hermano, y no se arrepiente, no puede ser sano, al menos que se arrepienta. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es otro obstáculo, el pecado. El pecado no te deja que tú recibas la sanidad. El pecado es otro obstáculo. Otro obstáculo, la falta de perdón. La falta de perdón. ¿Qué te dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 11:25? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así es que nosotros tenemos que perdonar. Para que nuestro Padre te perdone, tú tienes que perdonar. Yo sé que muchas veces es duro perdonar, pero si tú no perdonas, tampoco Dios te perdona. Así es que tienes que perdonar. Perdona a aquella persona que te hirió, perdona a aquella persona que te lastimó, perdona para que tú seas sano. Porque quizás el no perdonar también por eso tú estés enfermo. Pero hay que perdonar, hermano, hay que dejar ir esa persona que te hizo daño, porque mientras tú no lo perdonas, esa persona va a estar en tu mente, va a estar ahí atormentando tu vida. Pero cuando tú lo perdonas, mira, tú lo dejas ir ese dolor, ese sufrimiento, esa herida, la dejas ir y no te vas a acordar más. Perdona para que tú puedas ser sano. Porque para tú poder ser sano necesitas perdonar. Hay que perdonar para poder alcanzar perdón. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es uno de los obstáculos que impide que tú recibas la sanidad, el no perdonar. Por eso es importante nosotros haber perdonado. Otro obstáculo, haber estado envuelto en ocultismo. Ejemplo, la adivinación, la tabla de Ouija, el horóscopo, la hechicería, la masonería, la yoga, el medium, la queromancia, leer el futuro, las palmas de las manos, la brujería, la hechicería. Estos son obstáculos que tú, hermano, no puedes recibir la sanidad de Dios si tú no te arrepientes de ese pecado, de esa maldad. Porque ese es un pecado, hermano. Tú tienes primeramente que apartarte de eso, rechazar, renunciar a todas esas cosas, a la brujería, a la hechicería. Tienes que renunciarlo, tienes que arrepentirte, pedirle a Dios perdón y aceptar al Señor Jesucristo como tu único Señor, como tu único Salvador y rechazar eso, renunciar, no más.
No más cosa del mal, no más, hermano. Cuando tú renuncias al mal, cuando tú renuncias al pecado y aceptas al Señor Jesucristo, querido hermano, quiero decirte que Dios te perdona. No importa lo que tú hayas hecho, no importa. La Biblia dice que si tus pecados fueran como la grana, vienen a ser como blanca lana. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros renunciamos, rechazamos la maldad, el pecado y aceptamos a ese Cristo de poder, a ese Cristo que nos limpia de pecado, a ese Cristo que nos sana. Y quiero decirte que si tú lo haces, el Cristo de la gloria te sana. Renuncia a ese pecado, a esa maldad. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo te sanará. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es un obstáculo para tú no recibir la sanidad. ¿Cuál obstáculo? Otro obstáculo más. La alianza con la idolatría. La Biblia dice que no harás alianza con ellos ni con sus dioses. Nosotros no podemos, querido hermano, adorar ídolos, porque la palabra del Señor dice que tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen, tienen manos, mas no palpan. Nuestro Dios es espíritu, nuestro Dios no es una imagen, nuestro Dios no es un ídolo. Nosotros no podemos creer en la idolatría porque es pecado ante la presencia de Dios. Nosotros tenemos que creer en el Dios grande, en el Dios poderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú adoras a ídolos, hermano, la idolatría te enferma, la idolatría te tiene en pecado, te tiene en maldad. Pero quiero decirte que rechaces la idolatría y acepta al Señor Jesucristo, al que murió en la cruz del Calvario, al que te perdona, al que te liberta, al que rompe las cadenas, al que rompe las ataduras, querido hermano. Solamente Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesús murió en la cruz del Calvario para libertarte, para sanarte, para perdonarte. Solamente Jesús. Deja la idolatría. Los ídolos no tienen poder, querido hermano. Olvídate de la idolatría no es buena. La Biblia dice en el libro de Éxodo 20, si tú te pones a leer el libro de Éxodo 20, todo el 20 léalo, para que te des cuenta cómo Dios abomina la idolatría. La idolatría es pecado, querido hermano. No adores ídolos, no adores imágenes. Dios es espíritu, querido hermano. El único Dios que hizo los cielos y la tierra se llama Jehová. Jehová, hermano, Él es nuestro Dios, Él es Dios grande y poderoso. El que vino a esta tierra se llama Jesucristo, que dice la Biblia que Dios envió a su Hijo para salvarnos, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, querido hermano, por la desobediencia de Adán. Por el pecado de Adán entró la muerte, entró el pecado a la humanidad. Pero por la obediencia de Jesucristo, que vino a morir en la cruz para salvarte a ti y a mí, por la obediencia de Jesús entró la vida, entró la sanidad, entró la liberación, entró el amor y la misericordia. Así es que acepta a Jesús, el único que murió en la cruz del Calvario. Nadie más murió en la cruz del Calvario. Nadie, querido hermano, solamente Jesucristo. Así es que no te dejes engañar por los ídolos, por la idolatría, lo que está hecho con mano. No, hermano, no podemos creer en lo que está hecho por la mano. Dios no se hizo con la mano. Dios es el principio, Dios es el fin. Dios, hermano, lo es todo en esta vida. Así es que Dios, hermano, no es un muñeco. Dios no es una imagen. Dios es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el poderoso, el que levanta, el que restaura, el que nos ama, el que nos perdona, el que nos ayuda, el que cambia y transforma, hermano, es Dios, Señor nuestro, a través de su Hijo Jesús. Tenemos que creer en ese Dios poderoso, tenemos que creer en ese Cristo maravilloso, en ese Dios que vino a morir por ti y por mí. Solamente en ese Dios maravilloso tenemos que creer nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. La idolatría te enferma. Hay mucha gente que se enferma por estar adorando ídolos que no te sanan.
Así es que dejemos la idolatría, querido hermano, y creamos en el Dios poderoso. Hay muchas maldiciones generacionales. Ejemplo, hay muchas enfermedades que son a través de generación. Por ejemplo, querido hermano, personas que sus padres, sus abuelos, su pasado, su gente del pasado, sus tatarabuelos tenían locura. Mucha gente agarran la locura, los hijos, los nietos, los bisnietos, y así, porque son maldiciones generacionales. La diabetes, mucha gente, su familia antepasada tenían esa enfermedad y es algo generacional, hermano. Por ejemplo, el cáncer. También es una enfermedad generacional. Hay muchas enfermedades generacionales, querido hermano, que nosotros tenemos que romper, que destruir en el nombre de Jesucristo. Tenemos que rechazar y echar fuera toda maldición generacional, todo pacto que se haya hecho con el enemigo, porque muchas veces, querido hermano, hay enfermedades en nuestras vidas que estamos allí, que hay mucha gente que está enferma, porque quizás sus abuelos, quizás su gente del pasado hicieron pactos con el enemigo, estuvieron envueltos en la brujería, en la hechicería. Entonces nosotros tenemos que romper esa maldición, hermano. Nosotros tenemos el poder en el nombre de Jesucristo. Tenemos que usar la palabra del Señor, querido hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que tenemos nosotros, hermanos, que aprovecharnos de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que el Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, a romper toda maldición, todo pacto. Pero cuando nosotros, hermanos, le aceptamos y cuando nosotros renunciamos, cuando nosotros rompemos y quebrantamos todo eso en el nombre de Jesús, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Así es que, querido hermano, tenemos que romper con todo eso. Tenemos que destruir toda maldición, todo pacto en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces, hermano, decimos nosotros, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hermano, nosotros tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. La Biblia dice en Gálatas 3:13, dice que y soy redimido de la maldición de la ley en el nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios, tenemos que renunciar, que rechazar todas esas cosas negativas en el nombre de Jesucristo, querido hermano. Y si tú necesitas ayuda, puedes llamarnos al área 813-900-2170, porque mucha gente no sale de esas enfermedades. ¿Por qué? Porque quizás, hermano, por ignorancia no saben cómo, pero quiero decirte que nosotros podemos ayudarlos sin ningún compromiso, sin ningún interés de dinero, solamente con el interés de que tú seas sano, de que tú seas libre, de que tú seas sano en todas las áreas. Puedes llamarnos al área 813-900-2170 y te daremos unas enseñanzas más profundas de todas esas cosas en el nombre de Jesucristo. Tenemos gente preparada, tenemos gente que hace liberaciones de todas esas cosas en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesucristo vino a libertarnos, vino a romper cadenas, hermanos, y mucha gente por ignorancia están padeciendo tantas cosas, pero quiero decirte que el Cristo de la gloria vino a romper toda maldición. El Cristo de la gloria quiere que tú seas sano, quiere que tú seas libre, porque Él vino a libertarnos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Génesis 12:3? Dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la herencia de todo cristiano, esa es la herencia de todas las personas. Para toda persona, querido hermano, esa es la voluntad de Dios, sanarte. La voluntad de Dios es bendecirte, porque dice la Biblia que Dios nos bendice. Él bendecirá a todo aquel que nos bendiga.
Así es que en este momento te bendecimos en el nombre de Jesús y queremos ayudarte. Queremos ayudarte. Quizás tú ignoras muchas cosas, pero queremos ayudarte. Solamente llámanos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a la palabra del Señor, que Dios nos dice, Dios sana a través de muchas formas. Dios te sana de muchas formas. Dios te sana en el nombre de Jesucristo. Dios te sana a través de la palabra. Dios te sana a través de su Espíritu Santo. Dios te sana, querido hermano, usando a las personas en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice, querido hermano, que si nosotros creemos, para el que cree todo es posible. Y también dice la palabra de Dios que para el que cree, las obras que el Señor hizo, también nosotros las haríamos en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús hizo muchos milagros y muchos prodigios. Y la Biblia dice que para el que cree, hermano, para el que cree todo es posible. Y en el nombre de Jesús, hermano, podemos ser sanos. En el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que creer en ese nombre. Tenemos que creer, hermano, que Dios sana. También Dios te puede sanar a través de la alabanza. Es importante que nosotros aprendamos a adorar a Dios, porque Dios se glorifica en medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y es Dios el que sana. No somos nosotros, es Dios el que lo hace a través de su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que Dios te sana de diferentes formas, pero Dios te sana. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Santiago 5:15, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Así es que también nosotros a través de la oración, orando, ungiéndole con aceite, y aún si hubiera cometido pecado, dice la palabra de Dios, que el Señor lo sanará. La sanidad, hermano, muchas veces nosotros tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque la sanidad se pierde. La sanidad se pierde. ¿Cuándo se pierde? Cuando nosotros le damos lugar al diablo. ¿Qué dice Efesios 4:23? Ni deis lugar al diablo cuando pecas, nosotros le damos lugar al diablo. Si nosotros, hermanos, tenemos que cuidar esta sanidad, ¿cómo la vamos a cuidar? No pecando, no confesando la enfermedad, porque nosotros si la estamos confesando y confesando y confesando, querido hermano, si ya Dios te sanó, entonces ¿por qué volver otra vez a repetir y a repetir que estás enfermo? No, hermano, no des lugar al enemigo. Confiesa la palabra de Dios positiva. Confiesa que estás sano en el nombre de Jesucristo. Créele a Dios, créele que el Señor Jesucristo te sana y Él te sana. Porque cuando tú crees y cuando tú confiesas su palabra, la palabra de Dios entra en tu corazón y hace rema en tu vida, hermano, y la fe aumenta en tu corazón y la fe es la que sana a todos los enfermos. Por eso nosotros tenemos que creer, hermano, tenemos que confesar positivo, nunca negativo. Siempre confiesa positivo, siempre confiesa la palabra, siempre cree en sus promesas, cree en las promesas de Dios, querido hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Cree que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. No seas incrédulo. No des lugar al enemigo. Confiesa y cree solamente que Dios te sana ahora en el nombre de Jesús. Si estás enfermo ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano donde te duele, pon tu mano en la televisión y vamos a orar para que Dios te sane ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos atando y echando fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu maligno que está atacando a mi hermana o a mi hermano. Lo atamos y lo echamos fuera. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por las llagas de Cristo ellos son sanos. En el nombre de Jesucristo los declaramos libres, los declaramos sanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, si tú necesitas más enseñanza sobre este tema, puedes llamarnos al área 813-900-2170
y nosotros estamos para ayudarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.